Buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es jueves 22 de diciembre. Eh, Ayer empezó el verano acá en Buenos Aires, así que también inicia el modo verano. Pero bueno, estamos en Buenos Aires y hoy voy a entrevistar a un arquitecto artista de la Ciudad de México, es mexicano. Así que él es Rubén Valdés. Ahí justamente se conectó Rubén. Así que voy a transmitir junto con Rubén. Un segundo. Y ya vas a aparecer. Así que ahí vamos. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. ¿En qué ciudad de México estás? Yo estoy en Guadalajara. Ah, En realidad yo perfecto. vivo en... ¿Perdón? No, bien, bien, quería saber eso, en Guadalajara. Sí, así es. En realidad yo vivo en Suiza, Sí. pero Sí. soy de Guadalajara y todavía sigo trabajando bastante en México. Bien. ¿Y por qué estás en Suiza ahora, trabajando? Bueno, yo me fui ahí ya desde hace tiempo por los estudios y desde entonces he estado yendo y viniendo a México, sea por temporadas largas o varias veces al año. Bien. Así es. ¿Y cuál sería tu trabajo en qué ciudad de Suiza estás? En Lausanne. Bien, ¿qué tal es Lausanne? Es pequeña, pero es muy interesante porque a pesar de ser una ciudad muy pequeña, tiene cosas bastante importantes como el Comité Olímpico Internacional o, por ejemplo, Nestlé también está ahí y tiene una escuela de arte contemporáneo muy importante a nivel mundial y de diseño. Y el Politécnico de Lausanne, que es donde yo, la mitad de mi tiempo, yo enseño ahí en la Escuela de Arquitectura. Bien, porque además sos editor de una revista y también sos como un search, como un buscador de talentos. ¿Qué sería exactamente? ¿Cómo te definirías? Eh, bueno, primero que nada, yo creo que me definiría como arquitecto, Bien, porque es lo que yo estudié y es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo. Es verdad que también soy editor de Carta Magazine, que es una plataforma online, bueno, más bien plataforma híbrida en la que hemos hecho ya 4 libros, hemos hecho ya una serie de proyectos bastante importantes en bien, diferentes bienales. Eso que estás mostrando en pantalla es una galería que hice en Ginebra. sí, Y bueno, yo me definiría como arquitecto, editor y pedagogo, o no sé, en relación con la academia. Pero al bien, mismo tiempo también yo tengo el doble degree en arquitectura, pero también tengo otro en arte contemporáneo y una gran parte de mis proyectos han tenido que ver con ese aspecto, ¿no? De arte contemporáneo, como la galería que estás mostrando ahora, o bien, por ahí también más para abajo hay un museo que se llama el Platform Dis, que es un concurso de ideas que acabo de ganar el año pasado para un bien, museo de arte contemporáneo ahí en Lausanne. Ese que está ahí con un 10 azul por ahí abajo. No, esa es una casa que sí, es en México, que diseñé aquí en México. Y bueno, yo me bien, definiría como eso, como arquitecto con diferentes actividades, ¿no? bien. ¿Y cómo es de ir a una casa a un museo en diseño Ah, del diseño? pues mm, creo que es más fácil porque una casa depende un poco del cliente, ¿no? Pero hay muchas exigencias que van un poquito de una índole personal muy específica que a veces es un poco difícil sacar al cliente de esa visión muy Bien, específica. Al mismo tiempo, pues tienes un feedback y un ping pong muy interesante con los clientes, que justamente ahora en colaboración con otro arquitecto que se llama Yashar Tajo, estamos haciendo una casa para un cliente muy específico en Baja California Sur y es toda una aventura, no digo que ha sido siempre fácil, pero es una cosa muy interesante. Y en un bien, museo tú tienes una idea muy clara de qué es lo que se va a exhibir, particularmente en un museo de arte contemporáneo. Si conoces un poquito la escena, ya tienes una idea más o menos clara de qué sí, tipo de espacios. Y, pero al final de cuentas es finalmente la definición de relaciones espaciales y definición de espacios y definición de un sistema constructivo y todo, ¿no? Entonces,
Creo que no hay tanta diferencia, salvo en el input que tienes de la parte del programa y del cliente, ¿no? Bien. Contanos algo de esta obra. Sí, ese es el Hotel Paradero. Sí, Eh, Empezamos en 2018, igualmente con Yashar Tajo, que es el arquitecto que está basado ahí en Todos Santos. bien, Y es un hotel de dos personas que querían irrumpir un poco en el mercado hotelero, pero no tenían bien. mucha experiencia antes, ni tampoco es un gran operador, ni nada por el estilo. Pero la experiencia que ellos tenían era de haber viajado mucho y de tener muy clara la idea que ellos querían, de un poco la experiencia que querían crear, pero no sabían cómo crear. Y bueno, Ok, ellos estaban seguros que lo querían hacer en Baja California Sur, que para los que conocen México es una península, para los que no conocen México es una península al oeste de México, casi al sí, final de la península, que es desierto, rodeado de mar, un paisaje verdaderamente espectacular. Bueno, eso es en Grecia, pero es un paisaje muy sí, similar. sí. Eh, y básicamente esta obra, la idea era un poco redefinir cómo nos relacionamos un poco con la naturaleza en ese contexto específico del desierto, porque una de las inspiraciones principales eran las misiones de los jesuitas del siglo XVII, que llegaban Ok, ahí y hacían esas misiones con una tipología de un patio central en la que estaban completamente protegidos del exterior y al interior tenían sus huertos, sus sembradíos y cosas por el estilo. Y en el caso de este hotel, ese paradigma un poco se invierte, teniendo una serie como de fachadas totalmente ciegas hacia un jardín interior de 12 hectáreas, no, de 10.000 metros cuadrados, perdón. Y todas las fachadas al exterior están totalmente abiertas. Y lo que hace esto es que cada huésped tiene una vista totalmente ininterrumpida del paisaje, que hace que pues, sea una experiencia mucho más especial que si estás viendo la bien. parte de atrás de un edificio, ¿no? Aquí justamente es el jardín antes de que se pusieran las plantas, ese es el patio El territorio. interior. Eh, y justamente cuando tú estás en el patio interior ves solamente algunas pistas de lo que hay del otro lado de este gran muro ondulante, que son las escaleras para entrar a cada una de las habitaciones de planta alta. Y una vez que pasas las habitaciones de planta alta, pues tienes este paisaje totalmente espectacular, que quizás por ahí en Instagram, en alguna foto de la Ajá. piscina, quizás se ve un poco el paisaje alrededor. Bien, Y es verdaderamente, pues fue una gran experiencia, ¿no? La verdad es que no, los bien. clientes, yo creo que un cliente normal, cuando tú le dices, ¿sabes qué? Quiero hacer un muro de 150 metros totalmente Ahí cerrado está. al exterior, te dirían, oye, estás todo completamente loco, ¿no? Y en este caso, pues ellos estuvieron totalmente de acuerdo pues fue una gran experiencia. En mi página de Acá está internet, la piscina. si vas a rubenvaldez.com, Ahí vamos. hay creo que es la tercera o cuarta slide, hay por ahí una foto que se ve perfectamente el paisaje y se entiende muy bien a lo que me refiero, de cómo el, no hay nada alrededor del hotel, entonces tienes este sentido de apropiación, que la naturaleza es no necesariamente tuya, pero que tú eres parte de esta naturaleza, ¿no? Ahí Bien. hay un slideshow ahí en mi sitio, pueden ir en tercera o cuarta slide, no me acuerdo exactamente, por ahí está. Acá estamos. Esta creo que es la. Acá estamos en formato de construcción. Así es, pero si vas, ese es más para la derecha, creo, todavía más, otro más, perdón, Ahí tenemos un otro dibujo. más. Sí, este es un dibujo del hotel, exactamente. Bien. Eh, vamos Bueno, no, todavía ahí, otra ahí más. tenemos. Acá tenemos también otro dibujo, ¿no? Acá Ese es de tenemos la casa, de la casa que estamos haciendo, Ah, sí. la. Bien. Y bueno, antes has dicho bueno, que has estudiado la maestría de arte contemporáneo, ¿no? Así Cuál es. es, más allá del tiempo, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre arte moderno y arte contemporáneo? ¿Hay una diferencia o es solamente el tiempo? Es un poco difícil decirlo porque hace 100 años el arte moderno era el arte contemporáneo. Bien, me gusta esa respuesta. Entonces, el arte contemporáneo no tiene una etiqueta, es el tiempo.
Sí, o sea, básicamente, quizás después, no sé, en 100 años, lo que ahora llamamos con arte contemporáneo va a tener alguna otra especie de clasificación. Bien. Eh, O si me preguntas, el Renacimiento fue arte contemporáneo en el siglo XVI. sí, exactamente. O sea, quizás no lo llamaban exactamente arte contemporáneo, pero sí se refiere a eso, ¿no? A lo que se está produciendo en el momento actual. Quizás si hablamos un poco de la gran diferencia entre el arte moderno y el arte contemporáneo, quizás ahora hay un poco más una ambigüedad en lo que es el arte, ¿no? En el sentido de que, si bien ya en el dadaísmo y en otro tipo de corrientes en el siglo XX se cuestionó de una manera muy radical todo esto, creo que ahora se Sí. está todavía llevando más lejos a verdaderamente cuestionar qué es el arte, no tanto como objeto, sino como impacto y como acción, ¿no? Claro que un Bien. objeto puede tener un gran impacto y una acción, pero a veces pues también hay otro tipo de obras. Por ejemplo, en una de tus preguntas venía una obra de Francis Alice, la obra Sí. de Sometimes Something, no, ¿cómo decía? Sometimes Doing Something Takes to Nothing, no me acuerdo, la que empuja el hielo. Pues es una obra que no Sí. necesariamente es un objeto, nada por el estilo, y sin embargo es una gran obra de arte contemporáneo. Y sí está inscrita dentro del contexto contemporáneo, y en el arte moderno pues simplemente no había una manera de pensar en una obra de esa naturaleza, ¿no? Era un poco más clásico, entre comillas, eh, como pintura, escultura, pues bueno, los dadaístas o los constructivistas llevaron eso ya a un Esta, ¿no? extremo, como la pintura negra de Malevich o las esculturas estas de Marcel Duchamp, ¿no? Ahí está, Exactamente. ¿no? Esta es la que Sí, sí. decís. Bueno, acá hay Así una es. también muy. Él tiene una cuestión no sé si del recorrido o del trayecto, ¿no? Porque también tiene ese video de los niños afganos moviendo la película, ¿no? Que encuentran en un camión que tiene un accidente. Después tiene la de los Exactamente. niños que cruzan. Después tienen los niños que cruzan los botes, ¿no? Para unir. eh, y ahí sí es. Explicarle a otras personas cuál es el trabajo de Francis Alice, ¿no? Y que eso es arte y que no es arte. ¿Vos cómo lo explicarías? Pero se cortó. ¿Qué es arte y qué no es arte? Cuando vos querés informarlo, explicarle a alguien, che, vi una obra de Francis Alice, ¿no? Entonces vos puedes decir, Ujú. bueno, estoy viendo la del hielo, puedo hablar, bueno, hay un trayecto, hay un texto, hay muchísimas cosas, pero bueno, pero vos cómo le explicarías a una persona, bueno, esto es una obra de arte, o por qué es una obra de arte Francis Alice? Porque son como más experiencias, son performance, es un site específico, hay muchísimas palabras. Sí, hay muchísimas palabras. Yo creo que efectivamente es una pregunta muy difícil que siempre viene a colación. Yo creo Sí, que depende mucho del contexto, porque evidentemente alguien que está empujando un cubo de hielo por su cuestión de trabajo o lo que sea, porque tiene que llevar un cubo de hielo de un lado al otro, en el centro de Ciudad de México, pues depende how you frame it, que tú podrías decir, ¿es arte o no? Pero yo creo que tiene que haber un componente de una poesía voluntaria para que sea bien, arte, ¿no? sí. Bueno, lo mismo A que veces, a has veces esa dicho, poesía, has a dicho veces esa poesía del, sí, voluntaria, ¿cómo? A veces esa no, poesía voluntaria la hace un tercero, porque, por ejemplo, puede haber alguien que esté haciendo algo que es una gran obra de arte sin darse cuenta por nada, porque no le pasa por la cabeza o porque no lo tiene en su contexto mental. Y llega un artista, re, reframe it y lo pone en un contexto en el que precisamente ese acto de poesía involuntaria se vuelve un acto de poesía voluntaria por parte de un tercero, ¿no? Entonces yo lo pondría de esa sí, manera, que la diferencia es la poesía, es que el arte en general es un acto de poesía voluntaria, ¿no? Ahora, ¿qué bien, es la poesía? Es otra gran pregunta, ¿no? Y podríamos hablar de eso todavía unas 5 horas, pero así sí, en pocas palabras yo diría eso, ¿no? bien. ¿Y por qué estudiaste arte contemporáneo? Dentro de todas las gamas que había, ¿por qué quisiste ir ahí? Bueno, yo creo que hubo dos razones. La primera es que yo antes de estudiar arquitectura tenía un poco esa espinita de querer relacionarme un poco más con el arte contemporáneo.
con el arte en Bien. general. Después, pues, me di cuenta que yo soy y es lo que más me gusta, la arquitectura, pero el arte contemporáneo siempre quedó ahí y tuve la oportunidad de estudiar en esa escuela que se llama la Escuela Cantonal de Arte de Lausanne, ECAL, que pues se me presentó por diferentes azares del destino, toda una cuestión migratoria de que no podía quedarme en Suiza y tenía que quedarme todavía por ahí. Y bueno, al final lo decidí un poco por eso, porque fue siempre un interés y porque Bien. se presentaron las situaciones en la vida a nivel, digamos, personal. Y, Bien. pero tengo que decir que cuando yo estudié arte contemporáneo, precisamente lo que me llamaba mucho la atención es que es una rama muy abierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo fui ahí, contrario a otro tipo de escuelas, no había una noción de tienes que hacer pintura o tienes que hacer escultura, ¿no? Sino que más bien era una escuela, yo lo pondría como de pensamiento crítico en relación al arte. Entonces, por ejemplo, yo me Bien. especialicé mucho en trabajar con otros artistas en nociones espaciales, porque yo ya traía todo un bagaje arquitectónico, perdón. Entonces, pues fue básicamente eso, o sea, ver cómo yo podía, por una parte, nutrir mi práctica arquitectónica, pero por otra parte también trabajar y colaborar con otros artistas, que es una cosa que hasta la fecha hago mucho, ¿no? En el contexto Bien. suizo. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Sí, Arranquemos, a ver. muy bien, me voy muy rápido porque antes que nada yo quiero decir que agradecí muchísimo estas 100 preguntas porque me, hubo muchas que me hicieron mucha gracia, pero por otra parte siempre me gusta mucho hablar de otras cosas que no son necesariamente arquitectura o arte contemporáneo, porque creo que en muchos aspectos nutren mucho nuestra manera de ver el mundo y en consecuencia pues también nuestra manera de hacer arquitectura o arte, ¿no? Pero las Bien. dos primeras preguntas sí tienen que ver con arquitectura. Y la primera es un Bien. edificio de tu ciudad. Como dije, Sí. yo vivo en Lausanne y ya hace tiempo que no estoy de manera permanente en Guadalajara, pero bueno, Guadalajara siempre ha sido y será pues la ciudad de donde yo vengo y la que considero mi ciudad. Así que voy a tomarla como mi ciudad. Y el edificio yo diría que es el Hospicio Cabañas. El Hospicio Bien. Cabañas es ¿Por un qué? edificio que se hizo en el siglo XIX, eh, como hospicio, evidentemente, y que después fue cambiando de programas. ¡Wow! ¡Qué Después se lindo! hizo escuela, después se hizo ¿Este? centro de arte contemporáneo. Sí, pero lo que tiene más espectacular es la planta. Si tú, no sé si haya por ahí en internet la planta, porque es un gran Ahí la busco. paralelepípedo, de verdad muy grande, con Bien. 23 patios, 25 patios, no me acuerdo. Y Bien. esos patios son de verdad espectaculares. Y después, en inicios del siglo XX, le encargaron a un artista que se llamaba José Clemente Orozco hacer toda esa serie de murales en la capilla principal del hospicio. Y después, en los Bien. noventas, a inicios de los Ahí noventas, un está. arquitecto que se llama Gonzalo Villachávez hizo una remodelación. Exacto, ese es el plan. Todo Un esto es arquitecto. el edificio. Ah, no parece la imagen. No, es muy grande como edificio, de verdad muy grande. Y tiene todos estos patios que te vas perdiendo entre ellos, es de verdad espectacular, de verdad espectacular. Y creo que lo que tiene que me gusta muchísimo es que esta tipología de patios le ha dado, además de una calidad arquitectónica de verdad excepcional, le ha ¡Wow! dado la flexibilidad para tener una multitud de usos y siempre funcionar bien. O sea, desde hospicio hasta escuela, museo, uh, talleres de artistas, auditorio, lo Ahí que está. quieras. Y siempre ha sido un gran placer visitar ese edificio. Y además tengo que decir que un arquitecto que desgraciadamente ya murió, que se llamaba Gonzalo Villachávez, que es amigo también de la familia, que hizo la remodelación en los años 90, y creo que hizo un Bien. trabajo extremadamente sensible con todo el respeto al patrimonio y al mismo tiempo unos patios muy delicados, con un lenguaje Estos. atemporal. Así es, toda la parte, no, la parte, todo el piso lo remodeló él, todo lo que es, Ah, ok. lo Bien. demás sí está tal cual como estaba originalmente, pero todo lo que son los pisos y los patios de los pisos los remodeló él y pues bueno, ponieron en un estado decente el hospicio para que se convirtiera en museo de arte contemporáneo, ¿no? Bien. Y yo creo que ese Es- es para mí el edificio de más calidad de Guadalajara.
Bien. Es como una especie como de ciudad oculta, ¿no? Como esta ciudad de que vas como entrando por patios y patios y patios, como una privacidad tras otra privacidad, ¿no? Exactamente, o sea, yo cada vez que voy, he ido, no sé, más de 30 veces, descubres un poquito más y te vas perdiendo un poquito más y lo que es muy curioso es que a veces entras por un lado, sales por otro y es tan grande que son realidades diferentes, ¿no? De un lado y del otro. Es de verdad una pieza arquitectónica, urbana y cultural que a mi parecer es muy, muy Y acertada. un hospital. Un hospicio para niños huérfanos. Bien, ah, bien. Así que se iban allá, vivían ahí. Así es, así es. Bien. Y, Pasemos a la siguiente y pregunta, a ver. bueno, la Sí. siguiente pregunta es obra de John Posson. ¿Y por qué es que escogí esa obra de John Posson? Porque creo que se conecta un poco con la primera pregunta. Yo A tuve ver. la gran fortuna de vivir con mi esposa, bueno, principalmente ella, el año pasado en una casa en Túnez, en el norte de África, que era una especie como de palacete en medio de la Medina de Túnez, que es la Medina, es el centro histórico de Túnez, que fue remodelada por John Posson. Y, Bien. y fue una experiencia de verdad extraordinaria porque fue igual que en el Hospicio Cabañas, una remodelación muy, muy, muy sensible, muy delicada, que si tú buscas, por ejemplo, en internet John Posson Tunis, tal cual como se escribe Tunis, vas Sí. a ver por ahí unas fotografías. Y pues bueno, por azares del Bueno. destino acabamos viviendo ahí. Yo iba y venía entre Suiza, México y Túnez y ella estaba ahí de base. Y lo que es muy especial es que te das cuenta cómo la cultura del norte de África es muy similar a la cultura arquitectónica, muy similar a la cultura arquitectónica del eh, occidente de México, ¿no? Y de algunos otros lados de Mirá vos. Latinoamérica. No, no es eso, si vas, no, esa es una capilla. Pero la primera imagen que habías puesto, Sí. sí. Bien. Salen unas imágenes ahí Vamos a entrar como acá. medio verdes y un patio central con unos naranjos, así. Y es, de verdad, a mí me impresionó mucho la similitud con la arquitectura aquí en Guadalajara, además de que, pues bueno, fue una gran fortuna vivir en esa casa y la disfruté muchísimo, de verdad muchísimo. Y yo antes siempre había sido un poco escéptico de John Posson como arquitecto y creo que en esa casa la sensibilidad con la que hizo sus intervenciones creo que fueron muy acertadas y que pusieron, no nada más le dieron una nueva vida a esta casa, pero que exaltaron los valores que ya tenían, ¿no? Bien. ¿Y por qué sentís una continuidad con México, con Guadalajara? ¿Qué sentís que hay en Guadalajara, Mira, porque si en vas, Marruecos, si en pones, Túnez? no, en Túnez, si pones, por ejemplo, de nuevo, Medina, Túnez, John Posson en Google, vas a ver por ahí unos Sí. patios. Porque hay una cosa que toda la relación entre interior, exterior, los patios, los mismos materiales, es muy... Sí, ándale, exactamente, esa es una de las terrazas de la casa y a la derecha, la foto a la derecha es el patio central. Bien. Exactamente esa foto. Y era de verdad, o sea, como tal cual, como estar en el Hospicio Cabañas de alguna manera, ¿no? El ambiente era Bien. muy, muy similar y, y no sé, fue de verdad una experiencia que me gustó muchísimo. Ahora, también yo creo que hay que entender que México y Latinoamérica en general fue conquistada por inmigrantes del sur de España, ¿no? Que pues finalmente ellos estuvieron ocupados 800 años por los árabes y que Mm. todo el sur de España, norte de África, era parte de una misma cultura. Y me imagino que en México se trajeron muchas soluciones arquitectónicas durante la colonia que Bien. respondían un poco a lo que ellos habían aplicado o aprendido en el norte de África y sur de España, ¿no? Bien. Y como las condiciones climatológicas son muy similares, me imagino que tiene mucho que ver eso también, ¿no? Mm. Bueno, hay una relación también en la inmigración de América y España, ¿no? Porque capaz, sé que en México fueron muchos los andaluces, ¿no? Los del sur, Sí, pero tal así vez es. acá en Buenos Aires
en Buenos Aires llegaron más los catalanes y los vascos, ¿no? Era también como las zonas geográficas de España encontraban una similitud geográfica en América, ¿no? Así es, así es. Y pues bueno, también yo creo que, como tú dices, tiene que ver con las órdenes religiosas que implementaron ciertas tipologías en México y en Sí, Latinoamérica, que de lo que ellos habían hecho en otros lugares del mundo, ¿no? bien. Eh, Vamos a la siguiente pregunta, a ver. Muy bien, la siguiente pregunta me apasiona particularmente, nada que ver con este tipo de cosas, pero es mi capítulo favorito de Los Simpson. Yo soy A un ver. gran fanático de Los Simpson desde niño hasta adulto, de verdad, un gran fanático de las primeras 8 o 9 temporadas, A como, ver, como creo que los grandes fanáticos son fanáticos sí. únicamente de las primeras 8 o 9 temporadas. No, a mí me pasó algo con los Simpsons, a ver si te pasó lo mismo. Yo empecé a ver los Simpsons cuando tenía 11 años, ¿no? Ahora tengo 45. Y cuando empecé a verlos, Bart tenía mi edad. Y entonces yo miraba los capítulos viendo Bart. Y después me di cuenta y me fui transformando en Homero, ¿no? ¿A vos te sucedió así también? No, no sé si yo me fui transformando en Homero o si yo me sentía Bart, pero lo que sí me sucedió es que veía muchísimo. O sea, yo sigo viendo Los Simpson a la hora actual y me sé los diálogos de memoria, pero lo que sí me doy cuenta es que pues encuentras muchos otros significados que no veías cuando eras niño, ¿no? Sí, Porque claro. yo los empecé a ver cuando tenía 8 o 9 años y ahora encuentras muchas otras cosas que no te dabas cuenta. Y particularmente también una cosa que me gusta mucho hacer es que yo los vi con el doblaje latinoamericano, no sé cómo los vean en Argentina, pero pues bueno, en México Igual. con el doblaje mexicano. Vemos el mismo. Y, y los empecé a ver en inglés y te das cuenta de muchas otras como connotaciones, nuances que son diferentes, ¿no? Y que tienen otros significados, no necesariamente mejores o peores, pero que también son sumamente graciosos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, mi capítulo favorito es el de la última salida de Springfield, Last Exit to Springfield, que es en la que Homero se vuelve un líder sindical Ah, sí. por accidente. Y a mí ese capítulo me gusta muchísimo porque creo que a lo mismo, ¿no? Tiene muchos niveles de lectura, desde uno de las, no sé, comedia un poquito de pastelazo hasta comedia muchísimo más crítica de las desigualdades sociales en Estados Unidos. Hasta cosas de doble sentido súper interesantes, como cuando Mero piensa que el señor Burns le está haciendo insinuaciones sexuales y en inglés funciona muy bien porque le dice, I'm not into backdoor shenanigans. Y, o sea, hay toda una serie de niveles de contenido de verdad muy buenos. Creo que es uno de los capítulos que tienen más referencias, como la del plan dental, como la de, no sé, eh, la de los monos escribiendo la novela más larga de la historia, en fin, mil referencias que son de verdad geniales, ¿no? O como, Mm. por otra parte también, una cosa que me gusta muchísimo de este episodio es como tiene un ritmo muy especial, o sea, no hay un buen chiste detrás de otro sin que se sienta forzado y al mismo tiempo hay una idea detrás de otra sin que se sienta forzada. Y creo que a Bien. veces se menosprecia muchísimo el esfuerzo que pasan los escritores a hacer este tipo de comedia, ¿no? Porque parece tan fácil, pero me imagino que debe ser un trabajo de verdad agotador sacar episodios que están tan bien terminados, tan finos y tan bien escritos, ¿no? Y que además den Y con tanta tan, risa, ¿no? mm, y con tantas referencias de referencias, ¿no? Así es, así es. Y en ese sentido, Last Exit to Springfield, la última salida de Springfield, me parece uno de los mejores episodios de Los Simpsons. Menciono ese como mi favorito porque tenía que mencionar uno, pero hay muchísimos que me parece que están en el mismo nivel, ¿no? Bien, ahí la tenemos a Lisa Cantero. Vamos Así es. a la siguiente, a ver. Vamos a la La siguiente pregunta. siguiente era un edificio de París. Volvemos un poquito a la arquitectura. Bien. Uh,
pasa también lo mismo que, bueno, París hay 1000 edificios increíbles, pero hay uno que particularmente me gusta mucho y me marcó muchísimo, que es el Palais de Tokio Sí, de la Cantón Basal. La remodelación de la Cantón bien, Basal. Para serte honesto, no sé quién será el sí. arquitecto original, pero la remodelación y cómo se reutilizó el edificio, me parece que es uno de los ejemplos de reutilización de edificio más extraordinarios que se hayan hecho durante el siglo XXI y el siglo XX, ¿no? O sea, creo que hay toda Bien. Acá están los... una serie de ideas detrás Yo de tampoco esto, no sabía que nada eran los más que originales. cuestionan. Sí, no sé. Ah, Ahí bueno, ahí está ya. están, Sir Henry Sí, Albert. Usted, ahí están. así es. Y este edificio me Aprendimos algo fascina nuevo. porque creo que dan el clavo en varias preguntas muy importantes, sea en la arquitectura, sea en el arte contemporáneo. En la arquitectura yo Sí, creo que cada vez más nos estamos aproximando a una situación en la que vamos a tener que trabajar cada vez más con lo existente, ¿no? Porque pues no tenemos recursos naturales ilimitados para construir al infinito y para sí. destruir y construir, destruir y construir. Pues creo que es una realidad que cada vez estamos enfrentando de manera más brutal. Y creo que reutilizar o dar un nuevo significado a edificios va a ser cada vez más importante. ¿Y cómo lo hicieron en este caso? Me parece que fue una manera, de verdad, magistral de hacerlo, ¿no? Y por otra De parte, también me desnudarlo. gusta muchísimo cómo cuestionaron la noción del arte, del qué es un museo de arte, ¿no? Porque creo que hasta ese momento había mucho la noción de o es el White Cube Space o es el Guggenheim Effect, ¿no? O sea, de hacer museos que en el exterior tenían una especie como de fachada espectacular o una configuración espectacular y en el interior se limitaban principalmente a hacer White Cube Spaces, mientras que el Palais de Tokio creo que cuestionó muchísimo eso y yo creo que ahí no nada más hay que agradecerle a los arquitectos, sino también a los curadores que tuvieron esa visión. Eh, Bien. Esta noción de White Cube Space y edificio espectacular. Y personalmente yo me identifico mucho con eso. El mismo museo de Platform Disc, el concurso de ideas que ganamos el año pasado, está fuertemente influenciado del Palais Tokio. Y creo que Bien. es un ejemplo que los arquitectos en general creo que deberíamos tener un poquito más de humildad a veces de no querer destruir y construir nuestro propio monumento, sino además ir afinando un poco cómo se van dando las cosas. Claro, de generar como este espacio neutro, como que el ornamento o el significado esté en la obra de arte y no en el edificio, ¿no? Sí, y por otra parte, pues no querer hacer siempre un gran statement de arquitectura, que por el contrario, Claro. la Candón Basal ahí creo que hicieron uno de los statements de arquitectura más fuertes que se han hecho en los últimos 50 años, ¿no? Sí. Eh, por esta noción de no hacer lo mínimo indispensable, ¿no? Y creo que es muy pertinente, Bien. sobre todo en la hora actual, ¿no? Bien. Bueno, acá hay una imagen de Tomás Araceno. Otra vez, ¿no? Así es. A trabajar con las arañas, por ejemplo. Ahí tenemos otro Sí, tema, ¿no? El arte, ¿quién las hace? Las arañas los hizo Tomás Saraceno, ¿no? Tienen millones de preguntas. El arte conceptual, el arte contemporáneo es la pregunta, tal vez. sí, no, es lo que te decía, que lo que volvemos un poco a lo de la poesía voluntaria o involuntaria. Ahí las arañas quizás estaban haciendo esta poesía involuntaria y Tomás Saraceno lo reframed como un Sí, tercero para darle esa poesía voluntaria, ¿no? sí. ¿Qué te parece la obra de Tomás Saraceno? Así es. ¿Cómo que ¿Cómo me te parece? resulta? Sí, ¿qué te resulta Tomás Saraceno? Bueno, Cómo lo pues es uno de los artistas podrías explicar? contemporáneos. Mira, no soy un gran experto en Tomás Saraceno, pero yo creo que es uno de los artistas contemporáneos más importantes actualmente, que Bien, precisamente cuestiona mucho de esas nociones de quién es el autor, quién sí. es cuál es el formato, etcétera, etcétera, ¿no? Como muchos otros artistas contemporáneos, pero no podría dar una opinión mucho más allá de eso, porque sinceramente no soy un gran experto en la obra de Tomás Saraceno, ¿no? Pero has estado en exposiciones de él. Sí, sí he estado en exposiciones de él. ¿Y qué, Y pues son,
cuáles fueron tus Me parece muy experiencias? bien. Una experiencia interesante, muy valiosa, pero de la misma manera como hay otros artistas contemporáneos que también están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Pero te repito, no podría dar una opinión informada acerca de eso, más que personalmente a mí me gustó y lo aprecié bastante. Bien. ¿Y cómo ves esta cuestión participativa actual del visitante con la obra? Viste, casi siempre pasa que son como más participativas. Antes el arte no era participativo, ¿no? Uno iba, veía la obra pasivamente y se iba, ¿no? Y seguía y miraba el otro cuadro, la otra figura, lo que fuera. Y ahora parece como que nos meten dentro de una caja oscura, después nos hacen salir, nos hacen escuchar Sí, sonidos, después, ¿no? ¿Cómo sentís esa nueva etapa del arte? Que bueno, que somos participativos en un punto, nos hacen participar. sí, bueno, yo creo que eso viene también ya desde hace varios años. Dan Graham tenía una serie de obras en ese sentido que casi te sientes como conejillo de Indias ya en los años 60, 70. Y Bien. creo que viene un poco de nuevo a crear momentos que tienen una cierta poesía o impacto, que tienen un cierto impacto con una poesía más que un objeto en sí mismo, ¿no? Más que una pintura o una escultura o algo por el estilo. Y creo que tiene que ver con eso, con cómo creas una experiencia que te deje una cierta, que toque ciertas fibras, ¿no? Bien. Porque ya hay muchísima más libertad en el formato, entonces ya puedes hacer todo ese tipo de obras que verdaderamente tienen una noción participativa. Creo que quizás el mejor ejemplo de una gran obra de arte contemporáneo participativa sería Los 7000 Encinos o 7000 Oaks de Joseph Beuys en ¿Cómo se Kassel. llama? ¿7000? 7000 Oaks, como 7000 encinos de Joseph Beuys, que Bien. básicamente él tenía que hacer una obra para documentar Kassel, creo que fue en los años 70 o inicios de los 80, y lo que decidió fue plantar 7000 árboles en la ciudad, y cada árbol estaba acompañado de una especie de monolito al lado, que cambió radicalmente la ciudad, y fue Eso una fue en obra México. colectiva. ¿Cómo? En México. No, en Kassel, en Alemania. Ah, No, si tú buscas es Joseph Beuys 7000 Oaks, sí. 7000 en encinos, Joseph Beuys. No sé si eran encinos en Oaks, pero creo que sí. Eh, Hizo esta obra de verdad espectacular en la que miles de personas fueron voluntarios para plantar estos árboles en Kassel, en Alemania, ¿no? En Documenta, que es como el gran evento de arte contemporáneo cada 4 años en Alemania y en el mundo, ¿no? Bien. Vamos a las, acá está. Vamos a la siguiente. Ahí está, una imagen. Sí, exactamente. Ese es uno de los árboles, de los 7000 árboles que plantó. Y así hay muchísimos. Y es muy bonito ver las imágenes de cuando se hizo la obra, porque tienes como estas 7000 piedras en el centro de la ciudad y cada persona, cada voluntario iba agarrando una piedra y un Ahí arbolito y lo iba está. plantando y una cosa de verdad muy bonita, ¿no? Bien. Ahí está. Qué bueno. Debe Y tener algo que bueno, ver con la guerra. Debe tener algo con la guerra y con esa acción, ¿no? Me imagino. sí, bueno, Joseph Beuys tiene una historia muy particular porque él mismo fue parte del ejército nazi, era ¿En serio? ¿No piloto sabía del eso? ejército. Sí, 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 él fue piloto del ejército nazi y Ah, tuvo un accidente precisamente en una misión y a partir de sí. este accidente él fue como construyéndose toda una narrativa imaginario de cómo, un poco para sacudirse todo su pasado y reconectarse con una narrativa más en relación con la naturaleza, con una especie casi como de chamanismo y con unas obras colectivas, pero siempre una relación muy profunda con la naturaleza, ¿no? Ahí Ahí está. Ahí está tienes precisamente uno de estos momentos, ¿no? sí. Y qué lindo, ¿no? Eso lo del monolito, de la piedra, ¿no? Porque después hay imágenes de acá, como de los escombros,
y está muy está muy Exactamente. buena esta idea del escombro y la vida, ¿no? No, pero además yo creo que lo que es muy bonito es, de nuevo, lo que te decía de la poesía voluntaria, porque claro que plantar Sí, 7,000 árboles ya es una gran, gran, gran calidad en cualquier ciudad, pero además si tú le das ese significado extra con esta piedra al lado, toma otro nivel de poesía y otro nivel de acción, ¿no? Que verdaderamente lo eleva a una gran, gran, gran obra de arte contemporáneo, más allá que nada más una gran obra, digamos, de, de intervención urbanística, ¿no? bien, bien. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, el siguiente es autor estadounidense. Bien, Eh, yo creo que voy a caer en el cliché más cliché de todas las personas de mi edad y de tu edad y desde que nacieron y crecieron entre los 90 y 2000, pero es David Foster Wallace. Me sí, gusta muchísimo. Me gusta mucho porque no soy, de nuevo, no soy un gran experto en David Foster Wallace, pero he leído dos libros que me gustaron mucho. Uno se llama The Pale King y otro es nada más un discurso que hizo que se llama This is Water. sí. Tengo The Infinite Jest ahí en la biblioteca, pero no he tenido la oportunidad de empezarlo porque además es un libro de 2000 páginas, no sé cuántas. Sí, Y es bueno, muy los dos, complicado. lo que me gusta mucho de David Foster Wallace es que, Ahí está. así es, hay una cosa de él acerca del aburrimiento y de la banalidad, pero de encontrar la belleza en este aburrimiento y banalidad que a mí me pareció muy bonita y con la que me identifiqué Sí, mucho, ¿no? Y particularmente en el Pale King, que es todo un libro dedicado, un libro de, creo que son 900 páginas, dedicado a la vida de diferentes personas que trabajan en el servicio tributario de Estados Unidos, ¿no? En el IRS, en uno de los trabajos quizás más aburridos del mundo, y que sí. sin embargo le da de nuevo este nivel de poesía a este aburrimiento y a esta vida tan, entre comillas, gris de estas personas, pero que te das cuenta que en verdad pues la vida está hecha de todos estos momentos que son, entre comillas, muy grises o aburridos, pero que pues tienen que puede haber una gran poesía en ellos, ¿no? Y no sé, Mm. es un autor que verdaderamente me gustó muchísimo y que pues bueno, es una lástima que se haya suicidado y precisamente Pale King fue el último libro que ni siquiera alcanzó a terminar, lo terminó uno de sus asistentes con una serie de manuscritos que él dejó, pero que verdaderamente creo que vale la pena para cualquier persona leerlo. Y si alguien no quiere leer las 600 páginas o 700 páginas de sus libros, yo creo que el discurso que hizo para, no me acuerdo qué universidad era, que se llama This is Water, que es un texto Sí, de, qué sé yo, 2 páginas, 2, 3 páginas. Es un texto que contiene una gran, gran, gran bien, riqueza y que creo que es una lección de pensamiento crítico que vale la bien. pena leer. Porque en realidad hay un par de pequeños. Yo me leí varios cuentos. Me leí Extinción, que es Ujú, cortito, que es Oblivion en inglés. ujú, Y La niña de pelo raro es muy rara, es muy complicada de leer. ujú. O hablemos de Langosta. Hay unos que son pequeños, hasta This is Water. Pero a mí porque es difícil de leer a Foster Wallace, además de la extensión, es complicado, Sí, porque lo que tiene él es esta cuestión de la cita, de la cita, de la cita, ¿no? Entonces, así es. vos estás, vos estás leyendo y te viene una nota al pie. Entonces vos vas a la nota del pie, que es media página, y esa misma nota del pie tiene otra nota de pie, vas a la nota del pie, de esa nota de pie, y puedes llegar a tener una extra nota de pie, puedes Sí, tener así tres notas de pie es. dentro de una, entonces y después cuando volvés a la nota de pie, cuando volvés al párrafo que dura 4 páginas, te quedás como dijo, no, ¿qué pasó, no? Me mezclaste tantas cosas, tanta información, que no sé qué leí. Eh, es una Sí, experiencia sí, muy rara. pero él lo menciona en varias entrevistas que él le pide esfuerzo al lector, Sí, así como a él le tomó esfuerzo a escribirlo, ¿no? sí, Y es verdad que es un verdadero compromiso, es un commitment leer un libro de él, ¿no? En el Pale sí, King hay páginas y páginas en las que te explican nada. funcionamientos del sistema tributario de Estados Unidos, que dices,
A mí qué me importa saber cómo una forma, un formulario KM5 tiene que ver más con tal tipo de empresa que otro, pero al final, como builds up, va construyendo como una especie de momento, de mood que hace que todo valga la pena, ¿no? Pero efectivamente es un autor muy complicado de leer, pero que creo que vale mucho, mucho la pena. Y que a mí me ¿Cuál fascina. es? ¿Cuál es este el que decís vos? The Pale King. Ah, acá El, está, acá, El Rey Pálido. así es. Claro, es el último, desde 2011. Así es. Como dije, no pudo terminarlo él porque se suicidó en ese momento. Sí, por Pero depresión. así es. Pero pues fue un ensamblado de sus asistentes que fueron ahí. Bueno, hay uno que es muy Protagonistas. lindo, Ujú. que es justamente esto que hablas del aburrimiento, que yo me lo leí, que es muy chiquito, que es el tenis como experiencia religiosa. Ujú. No lo Son he leído. son tres partidos de tenis que te lo describe. Y te describe hasta qué remera tiene y por qué tiene esa remera Nike y por qué la Ujú, tiene y ujú. cómo le llegó al tenista no, todo, bueno, No, porque además y él era un gran jugador de tenis. Un gran, gran jugador de sí, tenis. lo dice ahí. Así que bueno, bien por Foster Wallace. Sí, sí, Bueno, para que no lo conocen, hay una película que es muy linda. Eh, que no sé si la viste, cuando es la campaña política para la Rolling Stone, no, que nunca la la he Rolling Stone visto. le pide un documento. Ahí te la busco. No, nunca vi esa película. Esta es, con él. Aparte, él está muy bien porque él es muy bueno. No me acuerdo Mm, el nombre de él. Eh, sí, es muy buena esa película. ok, la Están pondré estos dos. en mi to-do list. Ok, ok. Él es Foster y él es como un periodista de la Rolling Stone que lo va a buscar a su casa, tipo, no sé, ¿viste? En ese estado de puro hielo Sí, del sur, del norte, no hay nada. Bueno, lo va a buscar ahí en el medio de la nada a hacer una entrevista y se hacen amigos. ok. Lo voy a Así buscar. que te lo recomiendo. Pasemos a la siguiente pregunta. Muy bien. Otra vez en literatura, el autor sudamericano. A ver, ¿quién? Aquí yo tengo que decir que voy quizás un poco a hacer un poco una trampa porque yo más bien que transformaría la pregunta autor latinoamericano. Bien. Y en autor latinoamericano yo me iría de mi favorito, que bueno, es mexicano también, sería Jorge Ibargüengoitia. Jorge, Eh, Ibargüengoitia. ¿por qué? Jorge Ibargüengoitia es un escritor que yo creo que era como el hater de sus años, en los años 70 aquí en México, que se vio un poco excluido de una cierta escena literaria ¿Él? con García Márquez y Carlos Fuentes y todas esas personas, porque tenía un humor verdaderamente muy ácido y creo que era una persona no necesariamente muy agradable, pero que a ¿Por mí me qué? gusta muchísimo porque el primero que nada es mexicano, pero después es también latinoamericano y después es una persona del mundo, en el sentido de que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, en París, que desgraciadamente él se murió también en Madrid en un accidente aéreo y vivió en París los últimos años de su vida. Y lo que me gusta muchísimo de él es que como esta persona con estas diferentes capas de identidad, hizo una serie de libros extremadamente acertados, con observaciones muy, muy acertadas acerca de o cultura latinoamericana, una vista del exterior, ¿no? Hay un libro que me gusta muchísimo que se llama Viaje en América Ignota, creo que se llama, o Viaje en América Ignota, ¿sí? Que son una Sí, serie acá está, de viajes en textos, la... así es, Ahí son está. una serie de textos y de crónicas que él hacía para un periódico en las que va describiendo un poco su día a día cada semana y a veces está en Cuba, a veces está en Estados Unidos, a veces está en México, a veces está en Europa y lo va describiendo pero con un sentido de humor y con una inteligencia muy, 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 muy precisa. Bien.
Y que por otra parte, otra cosa que me gusta mucho de él es que tiene esta capacidad de usar únicamente las palabras necesarias en todos los formatos que te puedas imaginar. Puede ser, pues sí, poesía no, pero crónica, cuento, novela, Bien, reportaje y siempre de una precisión extraordinaria y con un sentido del humor bien. que también me Hay, parece muy interesante. hay uno, que no sé si lo habrás leído, se llama Instrucciones para vivir en Sí, México. ¿Lo sí, leíste? sí, lo leí. Uh-huh. Bueno, decime una instrucción para vivir en México y una tuya. Instrucción para vivir en México. Mm, yo diría que la instrucción más creo que la más específica en México, porque finalmente hay muchas cosas que se comparten en Latinoamérica en general, pero la más específica en México sería tener ser lo más abierto posible a la noción de ahorita. Ok, Ahorita, porque en la calle, si alguien te dice, voy a llegar, ¿a qué hora vas a llegar? Y te dicen, ahorita, puede ser ahorita en un minuto, puede ser ahorita en 4 horas, o mañana. no lo sabes, o mañana, ahorita voy. O si le dices, alguien te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacer eso? Ahorita. Y puede ser en nunca. Entonces, yo creo que esa sería quizás la instrucción que yo le daría a alguien latinoamericano, en este caso, de Bien. México, que creo que es un poco diferente del resto de Latinoamérica. Sí, no sé si yo escucho, si yo estoy caminando por Buenos Aires o por cualquier otra ciudad latinoamericana o europea y escucho una horita, me imagino que es mexicano. Es 100% seguro, 100% seguro. Es como si vos escuchás un che. Exactamente, o sea, 100% seguro. Y una instrucción de él, del autor, ¿te acordás? No me acuerdo exactamente, pero... Ah, Yo uh, pensé, yo pensé que me ibas a pensar que no es tolerancia no es la palabra. ¿Cómo se llama cuando tenés que estar muy apto a algo? Como tener apto al picante. Pensé que me ibas a decir como, bueno, la tolerancia al picante. no, porque hay muchos otros países donde también se come picante, ¿no? Pero esta Más noción que de en la ahorita... México, ¿Cómo? más que en México. ¿Hay países que comen más picante que en México? No No. necesariamente más, pero sí en cantidades similares. En el norte de África también se come muy picante, o en Medio Ok. Oriente, en algunos lugares también. Muchos Pero mexicanos, muchos mexicanos me han dicho que cuando viajan se llevan ají o algo. ¿Vos hacés lo mismo? no, bueno, sí, yo siempre tengo una ración de chile seco, o sea, de ají seco. Por Y, las dudas. y siempre para hacer mis propias salsas, porque no me gusta llevarme salsas industriales, Bien. sino prefiero hacerlas yo mismo, ¿no? Así que si viajas a España te llevas un ají, por las dudas. Mm, sí, bueno, no, o sea, cuando hago viajes cortos no, pero como yo vivo mucho tiempo en Ahí Suiza sí sí, te llevas. efectivamente, ahí sí tengo como toda una colección de chiles secos, ¿no? Bien. Y un consejo para un argentino que no está acostumbrado al picante y va a la casa de un mexicano. ¿Qué tenemos que hacer primero para no morirnos en el intento? ¿Tomar mucha agua? No, el agua no sirve mucho, yo diría más bien pan o ¿Pan? tortilla. Sí. Ok. Lo mejor es leche, pero es muy desagradable, ¿no? Como experiencia tomar leche mientras estás comiendo picante, pero pan, yo creo que es lo mejor. Bien. No tomar agua, ni cerveza, ni refrescos, porque eso lo hace solamente peor. Ok. Y bueno, persinarse, ¿no? Porque persinarse porque no es nada más la entrada, sino también todo lo que sigue después es bastante especial. Como si no somos Ben Stiller. Ben Stiller cuando va a conocer a mi novia Polly, ¿te que lo lleva a un restaurante marroquí y come picante? No sé si te viste la película, mi No, novia no la vi, Polly. no la vi. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, un libro leído a recomendar, otra vez con la literatura mexicana, pero creo que es un libro universal, que se llama Bien. Pedro Páramo, de un autor que se llamaba Juan Rulfo. Sí, lo Y, conozco. y Pedro Páramo me gusta mucho porque
es un libro, en las palabras mismas de Juan Rulfo, en el que intentó no tener ni tiempo ni espacio, ¿no? Porque te mueves entre vivos, muertos, presente, pasado y futuro, Ok. ¿no? Complicado también Exactamente. para leerlo. Sí, bueno, es un libro bastante corto, es un libro de 160 páginas, una cosa así. Bien. Hay que tener bastante, digamos, Estás dispuesto. bastante músculo mental como para poder hacer todas las conexiones solo, sin tener que releerlo varias veces. Bien. Pero creo que es un libro que vale muchísimo la pena. De nuevo, a mí me llama mucho la atención los autores y la gente en general que hace como lo necesario, ¿no? O sea, ni más ni menos, sino lo justo. Y creo que Pedro Páramo y Juan Rulfo en general, no es casualidad que haya hecho nada más 3 libros en toda su carrera, Sí, y 3 libros eso sabía. cortitos de 160 páginas cada una. Y Pedro Páramo es lo mismo, o sea, no hay nada que sobre en ese libro y cada frase tiene como una serie de connotaciones muy especiales. Y por otra parte es otro libro que me gusta mucho porque él venía de aquí de Jalisco, que es el estado de ¿Mm? Guadalajara, del que Guadalajara es capital, y aquí de los bajos de Jalisco, que está muy cerca del volcán de Colima, como 1 hora de aquí. Y tiene una serie de referencias con las que yo me identifico mucho porque mi papá finalmente él creció también en el campo, en Jalisco, y yo he estado muy en contacto con eso. Y, y que me parece muy, muy, muy valioso, ¿no? Y me parece también valioso a nivel como mexicano, como jalisciense, pero también a nivel universal. Me parece que es un libro que cualquier Bien. persona debería leer y que va a obtener algo de él y una gran satisfacción y además un momento bastante entretenido, ¿no? Bien. Ahora, te había hablado bueno, de estar, vos decís, bueno, de cuando lees, uno también tiene que estar como predispuesto a leer, no estar abierto a leer, bueno, es un ejercicio. ¿Crees que a su vez, ahora, volviendo también al arte conceptual o al arte concreto o al arte contemporáneo, uno también tiene que estar predispuesto a ir a ver una obra de arte? Porque si uno va cerrado, no, esto lo hace mi niño de 5 años, no tiene sentido. Uno, ahora también uno tiene que estar predispuesto para ir a ver el arte. Creo que en ciertos círculos sí. En los círculos de los espacios de arte independientes y en los espacios, en las galerías un poquito más de nicho, definitivamente sí, porque ahí estás viendo cosas que son, digamos que son ya una capa un poquito más profunda de las escenas del arte contemporáneo, en las Bien, que sí hay muchas personas que sin el contexto adecuado o sin la predisposición adecuada van a decir, bueno, ¿qué es esta basura? ¿No? exactamente, eso Y, iba. Como uno tiene por que estar ejemplo, hay abierto, una, ¿no? Como hay una anécdota muy, muy escuchar, graciosa. ¿Cómo? como que estar abierto y escuchar, no preguntar, bueno, ¿qué quisiste hacer? De vuelta, ir a la pregunta. Sí, pero de nuevo, yo creo que hay ciertos nichos en el arte contemporáneo en los que efectivamente es muy difícil incluso escuchar porque es muy crítico todo. Y hay ¿Sí? una anécdota de un galerista conocido mío, muy, muy gracioso, en el que estaba la persona que hace el aseo en la galería y estaba limpiando la galería y señala un objeto en el piso y dice, ¿esto es arte o lo tiro? O Es sea, buenísimo, es eh, genial. entonces, efectivamente, a veces sí hay que tener una cierta predisposición, pero aquí viene la segunda parte de la respuesta. Yo creo que en el momento en el que se encuentra en un espacio de arte que tiene un carácter un poco más público, como museos o espacios ya públicos de arte contemporáneo, yo creo que ahí es la labor de los curadores, no necesariamente de hacerlo, de vulgarizarlo, pero sí de hacerlo accesible a un público más amplio, ¿no? Mm, Y eso se hace a bien. través de los instrumentos de mediación cultural, como, sabes, el clásico texto que tú encuentras a la entrada de una Sí, sí, sí. exposición, o las hojitas que te dan, etcétera, ¿no? Y creo que ahí sí Bien. no hay que llegar con una predisposición, sino llegar con todo el espíritu abierto, porque pues ahí es el deber de los curadores de estas instituciones públicas, de acoger la mayor
cantidad de público posible, independientemente del bagaje cultural que traiga. Bien. Si tengo pocos días en México, en DF, y tengo que ir a una galería o a un museo para ver el arte nuevo, ¿a cuál me decís que vaya? Mira, justamente eso viene con una de las preguntas que vienen después. A ver, dale. Una pregunta Sigamos. 83, que todavía está en la 81, pero la 83 Sí. viene ahí también. Bueno, hagamos esas, a ver. En la 83, a mí, yo recomendaría a cualquier persona que vaya a México, arquitecto, no arquitecto, artista, no artista, la que sea, que vaya al Museo Rufino Tamayo. Bien. Que creo que por ahí alguien más lo había mencionado en tu programa. Sí. El Rufino Tamayo, yo fui la primera vez cuando tenía 15 años. Tenía un poco de bagaje arquitectónico porque mi papá es también arquitecto, pero no tenía ninguna noción de arte contemporáneo. Y tenía Él es Rufino por las dudas. ¿Cómo, perdón? Él es Rufino primero, ¿no? Para saber. Ese es Rufino Tamayo y el Museo Rufino Tamayo es... Ahora lo mostramos. Ese es, yo creo que además de ser una gran obra de arquitectura de Teodoro González de León y Abraham Sabludowski, yo creo que también Sí, el programa curatorial es bastante adecuado. Es un museo que creo, por lo general, de todas las exposiciones que he visto ahí son bastante buenas. Bien. Pero eso es en el contexto del arte contemporáneo, digamos, institucional, ¿no? Que es una gran institución pública, abierta a todo el mundo, etc. Si no, yo recomendaría una galería que se llama, no sé si es galería que se llama Lodos. Lodo, L-O-D-O-S, ¿no? Lodos. Y recomendaría mucho ir a una feria que se hace cada año que se llama Material Art Fair en Ciudad de México. Yo creo que esas son las cosas que valen la pena hacer en relación al arte contemporáneo. Bien. Y bueno, esa era mi pregunta número 83. No sé si nos pasamos al 81 o si... Dale, sigamos al 81, a ver. Bueno, el 81, otra vez en Ciudad de México, el Museo Nacional de Arte, que aquí, de nuevo, no sé quién haya sido el arquitecto, pero si buscas Museo Nacional de Arte México o MUNAI, es un museo que personalmente creo que está muy infravalorado. No mucha gente va y no está en el mismo estatus de vaca sagrada que el Museo de Antropología, que evidentemente es un museo extraordinario y que no, seguramente alguien más ya lo mencionó, de los mexicanos, pero el MUNAL, yo creo que es un museo para entender la cultura mexicana y para entender la evolución del arte mexicano es fundamental. Y que por otra parte el edificio es un edificio muy bonito, es muy inesperado lo que te encuentras ahí como arquitectura interior de este edificio, la calidad que te encuentras, y para mí es un edificio, lo puse en la pregunta 81, no necesariamente porque sea mi favorito, porque creo que el Museo de Antropología de México tiene más valor en ciertos aspectos, pero sí creo que es uno que las personas ese es uno que no sale en las guías de turistas, es uno que no tiene tantos reflectores como el Museo de Antropología o el Museo Rufino Tamayo, pero creo que vale muchísimo la pena y que está al mismo nivel en otros nichos, ¿no? Qué bueno esta escalera, es impresionante. No, es precioso, es de verdad precioso, es una gran obra de arquitectura. Ahí está. Y una cosa que me sorprendió muchísimo es que uno ve este tipo de arquitectura en Europa y te lo esperas, pero en México yo jamás me imaginé ver una cosa así, y sobre todo porque nunca nadie me había hablado de ese museo. Yo entré un poco por curiosidad, que estaba ahí un día en el centro de Ciudad de México, fui a verlo y wow, me quedé mind blown, ¿no? O sea, me impresionó muchísimo. Bien, ahí está. ¿Y una obra que esté expuesta acá adentro, que recuerdes? No, hay muchísimas que me gustan mucho, pero creo que la más icónica de todas, e icónica para millones y millones y millones y millones de personas, la pintura de la Virgen de Guadalupe está en ese museo. La Virgen de Guadalupe,
como la imaginamos, o sea, la pintura clasiquísima de la Virgen de Guadalupe, que se hizo creo que en el siglo XVII o el siglo XVI, está en ese ¿Esta? museo. Qué bonita que es. Sí, creo que es esa, así es. Eh, no, yo no soy particularmente religioso ni nada y creo que hay muchas obras que valen muchísimo la pena en ese museo, pero sí me impactó mucho ver esta pintura que pues ha tenido un impacto brutal en millones y millones de personas en el mundo, ¿no? Bien. Y que la ves ahí. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, la siguiente, creo que ya es la última, Sí, es escenografía de un show. bien. Eh, es hace como 3 años fui a ver una ópera en Zurich que se llama Così fan tutte de Mozart y la Sí. escenografía fue de verdad completamente espectacular, o sea, una cosa ¿Cómo se llama increíble. la obra? Così fan tutte y Così fanno tutte. la escenografía la hizo un tipo un ruso que creo que ya después nunca regresó a Rusia porque estaba peleado con el régimen, que se llama Kirill, lo tengo aquí anotado porque es un nombre muy, pues, muy ruso, Kirill Serebreminov. Kirill. Kirill con Sí. doble L y K, Serebrennikov. Vamos, Serebrennikov. Pero si se tú buscará pones, en otro momento. sí, pero si pones en internet Così Sí. fanno tutte Opera House Zurich, A ver. va a salir inmediatamente eso, ¿no? Porque fue una cosa completamente espectacular y que tuvo mucho impacto, ¿no? No sé si A ver. aparece por ahí. ¿Será esta? ¿Hay unos grafitis? Sí, es esa, es esa. Y hay otra tipo, pero esa es una de las partes de la escenografía. Hay muchos otros momentos que son de verdad espectaculares y que hay una particularmente en la que tienes dos departamentos, uno encima de otro. Y lo que me gustó muchísimo de esa escenografía, para empezar, la ópera de Zurich es bastante pequeñita, entonces lo tienes todo muy cerca. Es, había una noción del espacio de verdad increíble, evidentemente una escenografía muy arquitectónica, con todos esos muros en concreto y todo, pero que verdaderamente le da una potencia a lo que estabas escuchando y viendo que era increíble, de verdad increíble. Bien. Acá, acá hay otras. Esta. Ah, van cambiando, ¿no? Ahí está como que. Ahí Sí, van tenés. Son cambiando varias. y así es. Hay una muy especial en la que tienes dos departamentos uno encima de otro, que es de verdad increíble. Y Esta. exactamente esa. Y ¿Qué son? ¿Son pantallas o son no, o va cambiando no, todo? es el escenario tal cual y tienes los actores allá adentro, ¿no? Ah, No los actores, perdón, los cantantes. Tienes a los cantantes allá ahí adentro. estás. Wow, qué Sí, impresionante. exactamente, se ve más o menos así. Mirá vos. Y una cosa espectacular, o sea, de verdad, muy, muy especial como experiencia y que si alguna vez alguien tiene la oportunidad de ver a este director artístico, Kirill Serebrennikov, no, Ah, Serebrennikov, él- él es el director de la. No es es el director, no el artístico. escenógrafo. Ajá, el director artístico, que quiere decir que es el escenógrafo, pero también Ah, ok. el vestuario y que da un poco la dirección artística. No la dirección musical, pero sí la artística. Bien. Y que A ver si además le. yo creo que en la ópera tenemos esta cosa tan especial que tienes como esas escenografías espectaculares, al mismo tiempo tienes música, tienes canto, tienes hasta un cierto punto literatura, porque pues, son también historias Bien. bastante ricas Eso como, es como una gran adaptación a un mundo contemporáneo, porque exactamente, es una obra de Mozart y hay como toda una escenografía como muy de hoy, ¿no? exactamente, así es.
Pero, por ejemplo, si ves, ahí salió un slide con una persona con un traje típico ruso, no sé qué sea ese traje típico. Sí. Sí, es muy contemporáneo, pero con algunos toques que son verdaderamente Sí, ahí hay como una que cosa rusa. te ponen ¿cómo se dice? En contrapié, no, no se dice contrapié, se dice como Ahí está, que te ese sacan es. un poquito te descuadran un poco, ¿no? Y que creo que va una escenografía verdaderamente de alto nivel. Ahí lo. Hasta Kirill. Vamos a hacer copy-paste. Ahí no me deja. Este es. El pelado este. Exactamente, es él, es él. Que sé que Ahí tuvo está. muchísimos problemas con el régimen de Putin y que hizo mucha, quién sabe si sigue ahí o no, o si ya está en algún otro lado de Europa, pero bueno, sí es esta persona. Cómo se vive, ahora que hablaste de Putin, cómo se vive en Suiza el tema guerra de Ucrania y todo esto? Bueno, yo creo que Suiza siempre ha tenido como esta gran suerte Neut- de ser un país neutral y de tener particularmente más dinero que otros países alrededor de Europa, porque eso le ha permitido afrontar la crisis energética de una manera menos drástica que en otros países, ¿no? Bueno, ahora mismo vine a México, que el clima está espectacular, pero en Europa, pues evidentemente está haciendo mucho frío ahora mismo y hay muchos países que le están viendo de verdad muy, muy, muy mal porque pues tienen que cortar mucho su gasto en calefacción a Y, causa del suministro de gas que viene de Ucrania y de Rusia. Y, y en Suiza, si bien sí se ha reducido un poco el consumo, pero seguimos teniendo todo el confort necesario. Creo que en Suiza tenemos esa fortuna y esa pues, casi casi diría injusticia respecto a otros países que se sufren muchísimo menos las consecuencias de un evento como ese, ¿no? mira, Aunque sí hemos recibido, particularmente en el Politécnico, muchos refugiados ucranianos, académicos, ok. intelectuales, personas así que vienen al Politécnico y que se busca cómo abrirles una plaza para que puedan ejercer su profesión, incluido mi departamento en la Escuela de Arquitectura. Y en el día a día, la sociedad, ¿es algo que se habla o es como suizo, está en otra parte, no se habla, no se comenta, se Creo que se critica, se hablaba mucho, manifiesta? yo creo que desgraciadamente como todos los eventos bélicos en el mundo, ¿no? O sea, se habla mucho en las primeras 3, 4 semanas y va como Sí. que perdiendo esa intensidad en el discurso público, que después van opacando otras situaciones a nivel mundial, como la crisis en Irán o el mundial mismo, ¿no? O sea, el mundial de Sí, fútbol mismo, y que van. que Yo ganamos. digo, yo no estoy en contra del mundial ni nada, ¿no? Que nadie malinterprete mis palabras, pero porque me gusta mucho también, pero sí es una cosa que desgraciadamente la gente va perdiendo un poco la conciencia de que sigue siendo una situación extremadamente difícil para millones de personas todavía Mm, en este país y que pues bueno, ya no está bien. tan presente en el discurso público, ¿no? Bueno, ahora que va a estar el mundial y que ganamos Sí, nosotros. Y felicidades, ¿eh? Qué final. gracias. Y hubo un momento que Argentina jugó con México y que hubo como rivalidades, viste, en internet, en memes y todo eso. Bueno, Y bueno, y después hubo toda una, acá por lo menos en Buenos Aires, hubo toda como una cuestión del Chapulín Colorado y del Chavo del Ocho, tipo, bueno, ¿vos cómo le tomabas todas esas cosas? ¿Te reías? ¿La a mí mirabas la verdad es de que lejos? a mí me da un poco de tristeza porque evidentemente yo estaba por México, ¿no? Y quería que ganara México y los primeros 60 minutos del partido yo estaba muy ilusionado de que quizás íbamos a sacar el empate y que eso nos iba a abrir el camino a la siguiente ronda. Y que creo que para México era muy importante eso porque desde que yo me acuerdo siempre habíamos pasado a la siguiente ronda y esta fue la primera vez que no lo hicimos. Bueno, que no Ah, lo mira hicieron, no, vos. no es como que yo estuviera jugando ahí. Y en relación a la rivalidad con otros países latinoamericanos, o en particular con Argentina, que creo que Argentina es un país que tiene rivalidades por ahí prendidas con muchos otros países de Latinoamérica, Porque somos pero peleones.
Sí, solamente, sí, porque sí, somos sí. peleadores. Pero, pero a mí me da un poco de tristeza porque yo siento que Latinoamérica, digo, ahorita ya voy a sacar todo un discurso un poco romántico y un poquito socialistoide y así, pero yo siento que Latinoamérica debería estar más unida, ¿no? Y creo que es una Mm, verdadera lástima que a veces hay diferencias ideológicas o políticas que pues hacen que esté todo tan fragmentado, ¿no? mm. Y que alguien de izquierda no pueda hablar con alguien de derecha, o que un gobierno de derecha estigmatice a otro gobierno de izquierda, etcétera, me parece una verdadera lástima, ¿no? Y que cada 6 años Infantil, se cambien esos balances de poder. infantilismos. ¿Cómo, perdón? Sí, Infantilismo es son eso. infantilismos y en el contexto del fútbol creo que a veces se Se- expresa muy se- claramente eso y también se expresa muy claramente como ciertos sentimientos de su superioridad de un país a otro mm. o ciertos estigmas de un país a otro, ¿no? Sea el país que sea. Y mientras se queda en el meme, me da igual, Sí, me da obvio, sí, risa, ¿no? claro. Sí, a eso Ya voy, una vez que al pasa meme, de ¿no? eso, me da un poco de tristeza, ¿no? Sí, lástima. No, yo me refiero solamente a la situación de meme, pero otro es ridículo, ¿no? Pero Sí, bueno, la las situación del situaciones meme de Twitter. la situación del meme me da risa y yo creo que hay cosas ¿Y, más y de dónde lo sacan, no? ¿Dónde sacan esa creatividad o cómo hacen para encontrar tantos chistes en el segundo? sí, sí, o sea, es verdaderamente genial. O sea, yo creo que los memeros se han vuelto hasta un cierto punto casi artistas contemporáneos, ¿no? O sea, yo creo Sí, que exactamente. han sido verdaderamente, creo que en momentos difíciles como la pandemia, etcétera, a todo el mundo, o en crisis económicas, a todo el mundo le saca un poquito De de risa. gracia. O el mismo miércoles, fue un miércoles, cuando perdió México contra Arabia Saudita. No, No, ganó México contra Arabia Saudita, pero no con suficientes goles como para pasar a la siguiente ronda. Eh, o sea, yo estaba devastado y la cantidad de memes que salieron por ahí que, bueno, te sacan un poco una sonrisa, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿y cuándo volvés a Luzán? Eh, el 15 de enero. Ah, te quedas tiempo en México. Sí, porque, bueno, ahora tengo una hija, entonces es mucho más complicado viajar. Bien, Y por otra parte, también tengo todavía varios asuntos de trabajo que resolver aquí en Guadalajara y en Baja California Sur, porque como te decía, sigo trabajando bastante acá en México, ya bien. intentando un poco concentrar esfuerzos en los proyectos en Suiza, pero todavía quedan bastantes proyectos por aquí en México. Bien. Bueno, ¿y entonces festejás Navidad en Guadalajara? Así es. Decime, para terminar, algo típico de Navidad en Guadalajara, ¿qué hacen? ¿Hay algo en particular? No sé qué tan típico sea de Guadalajara o de México en general, pero yo creo que los buñuelos es una especie como de... No, los buñuelos de hecho hasta en España los tienen, no sé qué otra cosa Sí. típica haya de Guadalajara. O algo de la ciudad, algo que o hacen, van a un lugar, o van a una iglesia, van a un parque, o no pasa nada. Sí, o solamente Yo festejan, creo que es se van a como en emborrachar y muchos otros listo. lugares de México, en los que la gente va a misa el 24 y tienes una serie de posadas que son, no sé si las tienen también en Argentina, que son las posadas en las que recreas un poco la escena de José y María pidiendo posada para poder dar a luz a Jesús, en el Ah, que se recrea un poco toda la parafernalia y están personas afuera de la casa, personas adentro de la casa y las de afuera cantan una especie como de villancicos que precisamente explican esta situación en la que piden posada bien. para poder entrar y dar a luz a Jesús. Y bueno, finalmente empezó un poco como esta representación religiosa, pero que finalmente es un pretexto para juntarse con diferentes grupos sociales Ok. y beber, ¿no? Porque creo que lo más típico de México en la Navidad es lo que le llaman el Maratón Guadalupe Reyes, que empieza el 12 de diciembre con el Día de la Virgen de Guadalupe, y Sí, ahí es cuando se empieza verdaderamente la época decembrina
y se Bien. acaba hasta el 6 de enero con los Reyes Magos. Y entre tanto, tienes pues una serie de posadas, fiestas, comidas que acaban siempre con mucho alcohol, mucha comida y muchas conversaciones animadas, ¿no? Bien. Ah, ok. No, acá no. La parte religiosa acá en Buenos Aires ya se defundó, como que ya no existe. Y la noticia, por ejemplo, del 23 o del 22, hoy y mañana solamente, va a ser que los malls, los shopping, están abiertos hasta las 5 de la mañana, entonces la gente está hasta las 5 de la mañana comprando cosas. Es más eso la situación. Y después, y después brindar a las 12 para irte a un boliche de fiesta, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Eh, acá tiene toda esta parafernalia profundamente católica, no, pero que acá creo que nos olvidamos ya. le da un folclore que a mí personalmente me gusta mucho y que Ah. disfruto cada que vengo. No, acá en Buenos Aires la parte religiosa ya quedó como un sector muy chico Ujú, ujú. de personas grandes, ¿no? De adultos mayores. Sí, sí, sí. Pero de 60 años para abajo no, es inexistente Ujú, el valor católico. ujú, ujú. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos Oh, o en Suiza o en México. gracias a ti, fue un placer y qué bueno que esté este espacio en el que se pueda hablar claramente de arquitectura, porque creo que es el tema que nos ocupa a todos los que estamos en este live, pero que también Bien. se pueda hablar de otros temas que, como te decía al inicio de la entrevista, que a mí me parecen sumamente interesantes, sumamente enriquecedores y que creo que abren otras perspectivas que finalmente vienen también a enriquecer nuestra labor como arquitectos, ¿no? Y gracias a Buenísimo. ti. Bueno, Bye. gracias. Bueno, nos vemos pronto. Chau, chau. Gracias. Hasta la próxima. Chau, Bye. chau.